Bueno, les decía que el tema de hoy es una breve historia de la economía. La vamos a ver desde dos ángulos. Por una parte, la economía como elemento de producción, o sea, forma productiva, la organización, la historia de las formas de organización productiva, y por otro lado, la economía como ciencia, su evolución desde sus orígenes hasta la fecha actual, ¿no? Las diferentes corrientes. Los modos de producción es una conceptualización y categorización teórica que hace Carlos Marx y que hasta la fecha se sigue utilizando para describir el proceso evolutivo de las formas organizativas para producir. El primero fue el comunismo primitivo, donde la propiedad de los medios de producción era colectiva, es decir, el grupo cazaba o sembraba de manera colectiva, hacían todas las actividades, y el consumo de los bienes que se obtenían a partir de esa actividad colectiva también se realizaba en grupo, ¿no? Entonces, el grupo social básicamente trabajaba y consumía de manera igualitaria. Digo, habría algunas pequeñas diferencias donde a lo mejor el líder del grupo o el más valiente en la cacería decía, bueno, pues yo escojo esta parte o yo quiero esta piel, pero no es que hubiera una propiedad como tal de los medios de producción. Esto es lo que se llama comunismo primitivo. Así nos organizamos, digamos, los grupos, los clanes, las tribus, toda la primera organización humana se dio de esta manera, digamos, natural. Con el paso del tiempo, los diferentes grupos humanos se van dando cuenta que en sus guerras, en sus luchas contra otros grupos, si en lugar de matar a los que derrotan, los convierten en esclavos, obtienen un beneficio económico. Todavía no hay el proceso teórico conceptual para entender que el trabajo humano es el generador de riqueza, pero sin saber esta parte de la teoría económica, porque no existe la economía, lo que sí se dan cuenta es que, bueno, si se llevan gente a trabajar, pues se van a beneficiar con ese trabajo, ¿no? Y además pueden disponer de ellos, los pueden vender, los pueden cambiar, los pueden matar, porque son esclavos, ¿no? Y digamos, el ejemplo que toma Marx básicamente para explicar este modelo es la Roma, la época antigua, donde la esclavitud aprovecha la mano de obra de quienes han sido derrotados, son llevados a Roma a trabajar como esclavos, y bueno, esto trae grandes beneficios y distingue tres clases básicamente, ¿no? Los patricios, que es la clase dominante, la clase propietaria de la tierra y que también tiene la propiedad de los esclavos. Los plebeyos, que son gente libre, pero no tienen esclavos, no tienen propiedades, son artesanos, son campesinos, o los esclavos, ¿no? Que quedan limitados, son propiedad de alguien y su trabajo también es propiedad de alguien. En Roma, en el Imperio Romano, un territorio del Imperio Romano, surge una nueva religión, primero muy pequeña, y como una secta, digamos, y después se va a acabar convirtiendo en una religión muy importante, que es el cristianismo primitivo. Y esta religión se extiende entre los esclavos porque es la única religión que habla del sufrimiento como un camino para llegar a Dios. Entonces, bueno, la gente que vivía una vida realmente terrible y que encuentra un consuelo en esta religión, pues son los esclavos. Ya hacia el año 400 después de Cristo, el Imperio Romano está viviendo ataques de los grupos del norte que están avanzando hacia Europa. Entonces sus fronteras se han extendido mucho. Tienen fronteras en lo que hoy es Alemania, en lo que hoy es Inglaterra, y bueno, el Imperio Romano de Oriente también. O sea, es un imperio muy vasto. Y no están pudiendo ya defender esas fronteras. Entonces, como una estrategia política, el emperador Constantino decide convertirse al catolicismo, al cristianismo, pero justamente en la lógica de que la cabeza del poder político, del poder militar, está en Roma, él considera que también el poder religioso debe estar en Roma.
Entonces, ya no acepta esta idea del cristianismo primitivo, donde en las diferentes ciudades donde se fueron a predicar los diferentes apóstoles, se fundaron obispados, ¿no?, que son vicariatos de Cristo, sino que considera que el obispo de Roma debe ser considerado el primero. O sea, él es la cabeza de la nueva iglesia y se va a llamar, va a ser denominado el Papa, ¿no? Los demás grupos no lo aceptan y bueno, lo que se crea aquí es una nueva corriente, una secta que se separa del cristianismo primitivo, que va a acabar siendo la Iglesia Ortodoxa, y se convierte en la Iglesia Católica Romana, ¿no? Y aquí hay una fusión de poderes. Al darse esta situación, bueno, lo que esperaba Constantino es que al convertirse a esta religión, los esclavos los siguieran en la lucha, ¿no?, para defender los territorios. Finalmente no pueden defenderlos y el Imperio Romano acaba cayendo. Y las instituciones romanas se van disolviendo porque ya no pueden controlar los territorios. Y entonces los que quedan, digamos, defendiendo a esta población que está expuesta a los ataques de los grupos godos o visigodos, todos los grupos que están viniendo del norte, se van convirtiendo en lo que a lo largo de los 1000 años siguientes se van a llamar los señores feudales. Son los caballeros los que luchan para defender a la población. Y entonces se va transformando el modo de producción en lo que se llama feudalismo, su nuevo modo de producción. Aquí ya no está basado en la esclavitud, sino en que el señor feudal se le considera el dueño de la tierra y los campesinos que viven en ella son sus vasallos. Tienen que rendirle homenaje, tienen que rendirle obediencia y tienen que pagar tributo. Entonces, digamos, los estamentos no privilegiados, la clase que trabaja y se esfuerza y produce, son los siervos o campesinos, ¿no?, que están sometidos a la pequeña nobleza, a la alta nobleza y finalmente al rey. La pequeña nobleza, digamos, son los de menor rango, pueden ser los lores, los caballeros de menor rango. El bajo clero son los sacerdotes de los pueblos. La alta nobleza, bueno, pues son los duques, los condes. El alto clero son los obispos, los arzobispos, ¿no?, y el rey. Ellos son los dueños de la tierra y los que tienen derecho a cobrar los tributos a la gente campesina. Y así van a transcurrir 1000 años en Europa. Realmente la única institución que va a prevalecer durante este milenio, porque todo lo que era el derecho romano, la cultura, bueno, toda la tradición romana va desapareciendo, se convierte Europa en un territorio en retroceso, o sea, la cultura se pierde, se disminuye, y lo que prevalece como única institución aglutinante en todo este periodo es justamente la Iglesia Católica, que gana mucho poder. Sin embargo, en el siglo XV, Europa está experimentando grandes problemas. Bueno, la Iglesia Católica ha perdido feligreses, Europa está en un periodo guerrero, está recuperando territorios. Si ustedes recuerdan, España está recuperando una gran parte de la península, ¿no?, que había estado durante 7 siglos bajo el dominio árabe. Se están librando guerras. Y surge un periodo de transición. Este no es un modo de producción porque siguen las formas antiguas, no se han asentado, no hay un cambio realmente en los procesos productivos, sino que es un periodo de transición que se llama mercantilismo y que está basado en una forma de concebir el mundo. En esta etapa, la gente considera, y digamos, los dirigentes, los asesores de los reyes, consideran que la riqueza de un país depende de la cantidad de oro y plata que se acumule. Entonces es muy importante sacar oro, robar oro, saquear otro país, lo que se tenga que hacer para llevar oro y plata, ¿no? También se considera que la balanza de comercio debe ser favorable, esto es restringir las importaciones e impulsar las exportaciones. Lo que yo fabrico tengo que venderlo, cobrar impuestos, y lo que fabrican otros países hay que tratar de que llegue al mínimo para tener una ganancia. Este periodo del mercantilismo coincide con la etapa en que los europeos llegan a América y se están apoderando de los territorios justamente por esta actitud tan
tan pues, depredatoria que tienen, y además el periodo guerrero que están ellos viviendo, ¿no? Y esta exacción de riquezas, de oro, de plata y de trabajo no pagado, va a dar origen, después de 3 siglos, a que en Europa, a finales del siglo XVIII, surja el nuevo modo de producción que se llama capitalismo. Y el capitalismo tiene como principios básicos la propiedad privada de los medios de producción. Rechaza toda propiedad comunal, o sea, la propiedad, los ejidos, las cooperativas, las comunas, la tierra o los medios en propiedad de la comunidad, no. Debe ser propiedad privada. Lo que cuenta es el individuo. Y lucha por la liberación de la mano de obra, el fin al vasallaje. Y esto coincide con una época en que, sobre todo en Francia, se están viviendo todas estas ideas de la libertad, la igualdad, ¿no? Y coincide con el surgimiento del capitalismo, entonces van muy de la mano estas luchas, pero tienen consecuencias diferentes, ¿no? O sea, parte de la lucha política es esta libertad de pensamiento, libertad de cátedra, libertad de culto, las libertades, ¿no? De pensar y de creer. Y esta parte del capitalismo, de la liberación de la mano de obra, es para tener disponible mano de obra asalariada. Entonces, pero coincide en el tiempo. Y también surge un concepto que va a revolucionar, a la par que la máquina de vapor, la división del trabajo. Es decir, la producción ya no de manera completa, o sea, un artesano antiguo, si iba a ser un comedor, pues hacía todo, ¿no? Desde lijarla, cortar la madera, lijarla, convertirla en tablas, después hacer, moldear la mesa, las sillas, barnizarla, bueno, todo el proceso, hasta venderla. Aquí ya no, sino que se van a trabajar por partes del proceso y esto va a dar mayor rapidez a la producción, pero también va a dar origen a un proceso de explotación como no se había visto antes, ¿no? Muy severo pues de todos, los hombres, las mujeres, los niños, todos van a acabar trabajando en las fábricas. Y este proceso de explotación tan severo, tan inhumano, donde la gente trabaja 14, 16 horas, donde los salarios son miserables, no hay ninguna defensa del trabajador, genera que surja un pensamiento que va a defender a estos grupos sociales y se va a llamar comunismo. Es un modelo de pensamiento que surge en el siglo XIX y va a plantear diferentes conceptos que va a acabar llevando a la construcción teórica de un modo de producción comunista. No es que exista en la realidad, sino es que se piensa a partir de ciertas reflexiones. Una parte del pensamiento es, digamos, utópico, ¿no? O sea, el socialismo utópico son más bien, digamos, buena voluntad, estos ideales de superar a la gente por una cuestión de ética. El socialismo cristiano es unir los valores del cristianismo con la realidad social que se está viendo y en atención a eso, a esa concepción cristiana, bueno, tomar acción para mejorar la situación de las gentes, el cooperativismo, que es una forma organizativa, y finalmente el marxismo o socialismo científico, que es una teoría económica, sociológica, basada en la ciencia, que va a proponer un cambio hacia un modo productivo teórico, pero que el análisis científico lleva a pensar que va a ser la siguiente fase, ¿no? Que va a llamar Marx comunismo. Bueno, el comunismo, bueno, es sumamente rechazado, aunque no existe en ningún país, es sumamente rechazado. Marx es perseguido, los partidos comunistas empiezan a aparecer ligados a los sindicatos de trabajadores porque están viviendo esta lucha por darles derecho a los trabajadores, jornadas de 8 horas, que se paguen, que exista un salario mínimo, que haya prestaciones laborales, todos estos temas. Y en un país, en 1917, en Rusia, se da la segunda gran revolución del siglo XX. La primera es la Revolución Mexicana, la segunda revolución es la rusa. Y Rusia es un país muy parecido a México en ese momento, es un país básicamente agrícola, su producción está en el campo, no tiene una industria, es un país muy feudal, muy atrasado respecto al resto de Europa, y donde al darse esta revolución, que inicialmente es una revuelta contra los poderes instituidos, se, digamos, vinculan o los grupos que triunfan y que se hacen del poder
son los que tienen un pensamiento también de tipo socialista comunista. Entonces llega al poder este grupo e instaura el socialismo en Rusia, ¿no? Que no es el socialismo que pensó Marx, es un socialismo, lo que se llamó el socialismo real, o sea, lo que se dio, lo que ocurrió. ¿Por qué? Porque Marx pensaba, o la teoría le decía, que para que el socialismo, el comunismo pudiera existir, primero el capitalismo tenía que existir, llevar a cabo todos los procesos hasta el límite, así como había ocurrido con el feudalismo, que llevó todos sus procesos hacia el límite, y entonces se da esta parte de transición que se llama mercantilismo para que surja el capitalismo. Bueno, algo similar tenía que ocurrir con el capitalismo, viviera todos sus procesos hacia el límite y luego se iniciara el cambio hacia el socialismo-comunismo. Sin embargo, los rusos, al tomar esta decisión, se están saltando todo el periodo capitalista y intentan convertir a Rusia en el primer país socialista del mundo y se cierran sus fronteras y se dedican a hacer esto. Cuando se da la Segunda Guerra Mundial, Rusia había avanzado en esta línea y se había mantenido muy aislada, era un país muy aislado, pero en la Segunda Guerra Mundial, Rusia, al igual que los países capitalistas como Francia o Polonia, otros países, sufre los ataques de Alemania, que Alemania está en un proceso de capitalismo de guerra y está decidido a apoderarse de territorios y a eliminar aquellos que no le convienen o a tomarlos bajo su control. Y están avanzando muy rápido. Entonces, cuando Rusia sufre estos ataques y se está formando el grupo de los aliados, pues se integra, aunque no coinciden en ideología, se integran y Rusia participa en la guerra con los aliados. Cuando consiguen derrotar a Alemania, lo que quedan en el mundo son dos proyectos económicos triunfantes. Por un lado, el capitalismo de Estado benefactor, que es el que lleva a cabo Estados Unidos y que va a impulsar en todo el mundo. Y por otro lado, el modelo socialista, en el socialismo real, que está impulsando Rusia y que ha extendido, porque después cuando derrotan a Alemania y empiezan las elecciones, pues muchos países donde los socialistas locales habían sido los héroes en la lucha contra los nazis, pues ganan las elecciones. Y Rusia dice, pues yo los respaldo y los apoyo. Entonces se forman dos grandes potencias. Estados Unidos, por un lado, que está encabezando toda el área capitalista y que les dice a los países, bueno, sí te voy a ayudar a reconstruir, pero bajo el esquema de el capitalismo de Estado benefactor. Y Rusia, que les dice a los otros países, pues todos los que se conviertan al socialismo van a tener mi apoyo, ¿no? Y se inicia lo que se llama la Guerra Fría durante los últimos toda la mitad del siglo XX, que va a terminar hacia los años 90 con la caída del muro del Berlín y las reformas en Rusia. Un quinto modo de producción que analiza Marx, pero muy inicialmente, no completa este análisis, es lo que llamó el modo asiático de producción. Y aquí, de alguna manera, englobó todo lo que no caía en el análisis anterior, que lo había hecho con base en la historia de Europa. Entonces, lo que es Asia, Egipto, Persia, Mesoamérica, los metió a todos en grupo ahí. Dijo, bueno, estos países lo que tuvieron fue el modo asiático de producción, que se caracteriza por ser un modo despótico tributario, que no es tan exacto. Por ejemplo, los aztecas no tenían un modo despótico, sino que era una monarquía electiva. Y bueno, el pago de tributo, eso sí lo tienen varios de estos países. Habría que ver si coincide con Egipto, que era otra la lógica, en fin. Pero lo que hace Marx es ponerlos a todos ahí y decir que lo que los hace similares es la propiedad comunal de la tierra. Es decir, que había una concepción diferente a cómo se podía poseer la tierra y era la idea de la tierra como propiedad de la comunidad. Pero bueno, no profundiza más en esos estudios y este modo de producción queda un poco incompleto. Ahora vamos a ver las teorías económicas, cómo evolucionaron. La primera teoría propiamente dicha es el mercantilismo. Sin embargo, no llega a formar lo que consideramos una escuela, porque los autores
que escribieron o que daban, digamos que impulsaban esta forma económica, realmente ni siquiera se conocían, ¿no? Había un mercantilismo en España, otro mercantilismo en Francia, en fin, pero coincidían en algunos aspectos, ¿no? Este periodo de transición, esta forma de concebir la economía, surge a finales del siglo XV, que es cuando los europeos llegan a América, y en el siglo XVI, entre el siglo XVI y el siglo XVIII, tiene un gran auge. Y esto se da porque los Estados-nación se habían fortalecido. Recuerden, cuando España financia el viaje de Colón, realmente son los reinos de Castilla y Aragón que se unieron y están tratando de conformar España. Empieza la conquista y cuando empieza a llegar la riqueza de América, se ve fortalecido y se crea en lo que se llama el Imperio Español, ¿no? Entonces, varios de estas naciones, Inglaterra, Francia, bueno, ahí se fortalecen con la llegada de las riquezas que está viendo América. Y por otra parte, la Iglesia Católica en Europa se había debilitado, había aparecido el protestantismo. Y el protestantismo cuestionaba a Roma como cabeza de la Iglesia y algunas de las prácticas, ¿no? Pero justamente por eso a la Iglesia Católica le interesa tanto que esos nuevos territorios, los territorios de lo que hoy llamamos América, se hicieran al catolicismo romano, o sea, no al cristianismo, sino al catolicismo romano, para tener control y pago de tributo y enriquecer a la iglesia y al rey, ¿no? Entonces, el descubrimiento y la conquista de estos territorios influyó en la expansión de las economías. Y nunca fue una escuela económica el mercantilismo. En 1763, o sea, en el siglo XVIII, un economista francés, Mirabeau, le da este nombre, ¿no? Lo clasifica, lo conceptualiza y dice, bueno, esto es el mercantilismo, como teoría y como práctica. ¿Cuáles eran los supuestos básicos del mercantilismo? Bueno, que la riqueza de una nación dependía de la cantidad de oro y plata que lograra acumular. Es muy claro la actitud de todos los europeos que llegan a América buscando oro y plata, ¿no? Por eso la minería es la actividad más importante y también la más horrible, porque la forma como explotan a la gente originaria de América, bueno, no tiene descripción. Les voy a poner, no sé si ya les di el libro Las Venas Abiertas de América Latina, que ese libro también cuenta para, en puntos extras, para que lean algunos de los capítulos, por ejemplo, el capítulo donde habla de cómo se explotaba las minas de oro en el Potosí, ¿no? Es importante contar con materias primas, baratas. Las materias primas que salían de América, pues prácticamente no tenían ningún costo, porque si ustedes recuerdan, todo se pagaba en tributo y además había españoles que tenían encomiendas donde al tener encomendados a los habitantes originarios, digamos, el pago por cristianizarlos, por hacerlos a la religión católica, o sea, catequizarlos, era pues el que ellos fijaran, ¿no? Que era tenerlos trabajando al máximo. Entonces, las materias primas prácticamente no le cuestan a Europa durante todo este periodo. Y lo que se dedican a hacer es a manufacturar productos y exportarlos. Y las colonias tenían que comprar todos los productos manufacturados de Europa, con aranceles muy altos para todos los productos. Y el control de lo que podían comerciar. Es decir, las colonias, por ejemplo, no podían comerciar con otras colonias, sino que todo tenía que ser a través de España. Por eso solo teníamos un puerto, el puerto de Veracruz. Ahí todo se le cobraba impuestos cuando salía para Europa, a España, cuando regresaba igual tenía que pagar impuestos, y en la casa de contratación de Sevilla en España, y entonces ahí llevaban todo el control del comercio. Y, por ejemplo, si algo de lo que producía México le interesaba a Colombia, pues primero tenía que llegar a España y luego lo llevaban a Colombia, y todo ese proceso implicaba pago de impuestos. Y esto enriqueció a la corona. ¿Qué impulsó el mercantilismo? Bueno, decíamos los descubrimientos geográficos, ¿no? América, se encontraron todo un nuevo continente y esto amplió los mercados, tenían a quién vender, y también la fuente de materias primas, tenían a quién explotar. Los descubrimientos técnicos. Bueno, ¿qué requiere una cultura para tener avances en ciencia, en tecnología, en arte,
en cultura en general, pues tener excedentes. Y todo lo que estaba saliendo de América era llevado, y más la venta de esclavos de África, era llevado a Europa. Entonces Europa estaba recibiendo inmensas riquezas que se convierten, les permiten, pues todo lo que hoy llamamos el Renacimiento, el siglo de las luces, el enciclopedismo, o sea, esta acumulación de conocimientos, ciencia, arte, belleza, todo, y se dio de una forma acelerada que llevó a que las ciencias avanzaran. Entonces, estas ciencias, el proceso de avance de estas ciencias refuerza la acumulación de capital, porque los inventos técnicos van a beneficiar una producción más rápida. Además de que surge una línea de pensamiento que es la del capitalismo, finalmente, donde el lucro ilimitado, o sea, cuando alguien se hace muy rico, se considera que se debe a su esfuerzo individual. Y entonces eso es legítimo, eso es admirable, eso es aplaudible. No se considera que le está quitando a la comunidad, ¿no? Como pudiera ser en otros grupos humanos, donde el que alguien se enriquezca es considerado poco adecuado porque significa que le está quitando a los demás, sino que se exalta el lucro ilimitado a partir del esfuerzo individual. Entonces, si alguien vino a América, hizo la conquista, se hizo de gran dinero y regresa a España, bueno, pues se ha recibido con gran admiración, ¿no? Si está vendiendo un holandés, está vendiendo gran cantidad de esclavos para trabajar en las plantaciones de América y regresa con, pues es que hizo un gran esfuerzo, o sea, su fortuna es perfectamente legítima, ¿no? Y además aparecen los grandes estados modernos, ya como los concebimos. Durante todo este proceso se va asentando España, Francia, Inglaterra, Holanda, bueno, todos los países de la Europa que hoy conocemos como los países modernos, se crean en este periodo. Y la ciencia y todos los análisis económicos de la época, pues buscan enriquecer al monarca. Entonces fueron muy bien aceptados. En resumen, el mercantilismo es una doctrina política y económica que surge en un periodo intervencionista en el que está Europa. Se enfoca principalmente en el comercio exterior como fuente de desarrollo económico y en la acumulación de metales preciosos como fuente de riqueza. A partir de esta etapa, recuerden que no es un modo productivo, de esta etapa de transición llamada mercantilismo, empiezan a surgir teorías para explicar lo que está pasando, el surgimiento de este nuevo modo de producción que es el capitalismo. La primera que surge es en Francia a finales del siglo XVIII, justamente cuando está surgiendo el capitalismo, ya como lo conocemos hoy en día, el trabajo en fábricas asalariado, y se llama fisiocracia. La fisiocracia es el primer intento de aplicar el método científico al conocimiento de la economía, ¿no? Aplican las matemáticas, aplican todo el método científico, analizar, comprobar, bueno, todo esto, pero parten de una idea, la existencia de un orden natural al cual deben someterse las normas sociales para que se encuentre el camino a la felicidad. Y los principios básicos de este orden natural, consideran los fisiócratas, son la libertad y la propiedad individual. El primer exponente de la fisiocracia, y que sí va a hacer una escuela, se va a formar una escuela, es François de Quesnay, que generó un trabajo que se llama Cuadro Económico, Tableau Économique, donde explicaba la forma en que el producto neto obtenido por los agricultores, la riqueza, lo que hoy sería el Producto Interno Bruto, se reparte entre toda la sociedad. Él considera que la agricultura era el sector económico capaz de crear riqueza. En ese entonces no existían las categorías que hoy tenemos, por ejemplo, de sector primario, sector secundario, sector terciario. De hecho, es lo que empiezan a trabajar y a tratar de catalogar y de tipologizar. Pero bueno, para Quesnay, la agricultura es el espacio donde se está generando la riqueza. Y el comercio y la industria son sectores estériles, que no crean la riqueza, solo la circulan. Por lo tanto, para los fisiócratas es muy importante cuidar, digamos, lo que es el sector que hoy llamamos agropecuario.
Entonces, para Quesnay hay tres clases sociales, tres grandes grupos sociales. Los agricultores, que son los que generan riqueza, ¿no? Porque este está en la tierra, en los animales, viene de la naturaleza. Los trabajadores, que pueden ser artesanos, comerciantes, empleados, etcétera, transforman lo que producen los agricultores, pero son una clase estéril, no crean riqueza. Y los propietarios, que por el orden natural que existen, son los dueños de las cosas, y así deben permanecer. Y esto, pues, es la nobleza francesa, ¿no? Son los dueños de las tierras, son los dueños de la producción, son los dueños de los bosques, de la cacería, bueno, son los dueños de las cosas. Los principales exponentes de la fisiocracia son François de Quesnay, Jacobo Turgot, Pierre Dupont de Nemours. Si ustedes han escuchado el apellido Dupont, son una fábrica de pinturas y pegamentos. Bueno, la fundó él. Después de algún tiempo decidió irse a ver el proceso que se estaba viviendo en Estados Unidos, ¿no? Que se habían independizado las 13 colonias y que estaban creando un país en ese entonces, bueno, altamente innovador, ¿no? Era fascinante lo que estaba haciendo Estados Unidos. Elegían a sus propios gobernantes, no tenían una nobleza, no tenían un rey. El capitalismo, que era el modo de producción que estaba surgiendo, bueno, lo estaban tratando de aplicar a lo máximo, estaban luchando por las libertades, todos estos ideales. Entonces, bueno, él se va a vivir a Estados Unidos, funda su fábrica y ahí sigue existiendo la fábrica ya con otra connotación, ¿no? Los fisiócratas entonces imaginaban el orden natural de la sociedad, pero regulado por el principio del individualismo. Lo que importa es el individuo. Y ellos generan este lema, laissez-faire, laissez-passer, dejar hacer, dejar pasar, que luego van a retomar la economía clásica, ¿no? Los economistas, los liberales del siglo XIX. La economía clásica es otra escuela económica que está surgiendo en este mismo periodo en Inglaterra. Y digamos que en los últimos años de la segunda mitad del siglo XVIII se ven grandes cambios en Inglaterra y en Alemania sobre todo, ¿no? Que tienen que ver con la revolución industrial. Había aparecido la máquina de vapor, que estaba sustituyendo el trabajo y la destreza humanos para crear productos más baratos, más rápido. También con la maquinaria de vapor se estaba sustituyendo la fuerza de trabajo animal y estaban apareciendo nuevos materiales y nuevas formas de transformar las materias primas porque ciencias como la física y la química habían tenido grandes avances. Y entonces en su parte aplicativa se estaban usando en la producción en las fábricas. Entonces, bueno, era una verdadera revolución, un cambio lo que se estaba viviendo. Y a nivel social también se estaba viviendo un cambio, algo que nunca había visto la humanidad, que era la concentración en fábricas para producir. O sea, la gente estaba dejando sus pueblos para irse a trabajar a las fábricas y por primera vez en la historia había cantidades masivas de gente trabajando dentro de una fábrica, ¿no? Era algo que no había existido nunca antes en la historia de la humanidad. Estos dos cuadros nos hablan de lo que está pasando durante el siglo, finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX. Aparecen estas fábricas, hay una gran, digamos, deterioro en el nivel de vida de la gente que vive, que trabaja en ellas, que vive en los alrededores de ellas, y por contraparte hay una clase que se está volviendo increíblemente rica, ¿no? Que es por un lado, la nobleza, que sigue recibiendo grandes ingresos, y por otro lado, una burguesía que está apareciendo como síntoma del nuevo modo de producción, que es el capitalismo. El exponente principal de la teoría clásica liberal del siglo XIX, se llama la economía clásica, es Adam Smith, quien en 1776 publica su obra La riqueza de las naciones y la divide en 5 partes, 5 capítulos o 5 tomos. La primera es una teoría de la producción y se concentra en analizar la distribución del trabajo y el proceso de la formación de precios, que es lo que hoy llamaríamos microeconomía. Él no la llama así, pero bueno, él la llama teoría de la producción, pero inicia este análisis, ¿no? Que es muy importante hasta la fecha.
El segundo capítulo lo dedica a analizar las condiciones y consecuencias del proceso económico, es decir, a distinguir lo que es el ahorro, la acumulación, y la inversión, lo que es la formación del capital, ¿no? Para entender por qué la diferencia entre una fortuna y un capital, ¿no? La fortuna es simplemente riqueza acumulada que puede ser simbolizada esa riqueza en oro o en monedas o en joyas o lo que se les ocurra. Y el capital es propiamente esa riqueza acumulada que se invierte, ¿no? Y se pone a producir. En el tercer tomo hace una historia económica. Él es el primero que intenta hacer esta historia económica, este análisis que Marx va a lograr después con la tipología de los modos productivos. La de Adam Smith, en ese momento, bueno, pues es el primer intento, entonces es muy atractiva, pero no tiene un fundamento tan claro. Él hace una historia económica de Europa desde el Imperio Romano hasta el momento actual, o sea, hasta el finales del siglo XVIII, pero lo hace a partir del papel del comercio en las diferentes economías. Marx lo va a hacer a partir del papel del trabajo, las formas de trabajo, la relación de las formas de producción, ¿no? Entonces, bueno, es un primer intento muy bueno, pero no tan exitoso como va a ser el de Marx. Y critica otra, en el tomo 4, hace una crítica a otras doctrinas, como la fisiocracia, y expone las ventajas de lo que él llama el libre comercio. Laissez-faire, laissez-passer, dejar que todos comercien libremente, y da los argumentos, ¿no? De por qué él cree en esto. Y el quinto tomo trata sobre las finanzas del Estado. Es el primero en hacer un análisis de lo que hoy llamaríamos la política financiera, la política fiscal. ¿Cuáles son los principios básicos del pensamiento de Adam Smith? Bueno, él cree en el orden natural de las cosas, como creen los fisiócratas, y pide la eliminación de todo tipo de limitación política y comercial. Es decir, los gobiernos no deben estar poniendo impuestos, no deben estar impidiendo que se comercien, debe de abrir las ¿cómo se llama?, fronteras y permitir que el hombre, el inversionista, el capitalista en este caso, realice sus actividades sin ninguna limitación. Dice que el hombre en libertad va a buscar su provecho, pero que al buscar su provecho también busca el bien común y que va a estar guiado por la mano invisible del mercado. Bueno, ubíquense en el momento histórico en que está hablando Adam Smith. Está hablando en 1776, al momento que está dando la revolución industrial, la aparición de la máquina de vapor, todos estos temas. Todavía no ha surgido el capitalismo en pleno, el que vamos a ver en el siglo XIX, ¿no? Con las fábricas tan terribles. Entonces, él cree que a la par que el ser humano busca su provecho, que es lo que todos los seres humanos buscamos en libertad, nuestro provecho, a la par y en automático se va a generar el bien común. Lo que aprendimos en los siglos posteriores, en el siglo XIX y el siglo XX, es que el bien común no es algo que aparezca en automático a partir de lo que hacemos para nuestro provecho individual. El bien común lo tenemos que construir entre todos y no puede ser guiado por la mano invisible del mercado, porque la mano invisible del mercado a lo que conduce es al equilibrio del mercado, pero al mercado no le interesa el bienestar de la gente. Entonces, para que el bien común exista, lo tiene que guiar otro tipo de institución, como el Estado, como el aparato de gobierno del Estado, ¿no? Pero bueno, Adam Smith, en el momento histórico en el que está, él dice, dejen a los hombres libres para que todos se dediquen a producir, a comerciar, y con eso va a aparecer en automático la gente beneficiándose y haciendo negocios y el bien común para todos, ¿no? Y la gran guía es la mano invisible del mercado. Él considera que el Estado se tiene que minimizar y solo tiene que tener tres funciones: garantizar la defensa, que no los invadan, que no sean agredidos por otros países; impartir la justicia, esto es, si hay delitos o si hay desacuerdos entre particulares, pues mantener el equilibrio, el Estado de Derecho; y la realización de obras y servicios no rentables.
todo donde los particulares no quieren invertir porque no representa un negocio, sería obligación del Estado hacerlo para beneficio de su sociedad. Los principios básicos que considera Adam Smith son la competencia, que dice que el orden y la prosperidad se van a imponer, o sea, van a aparecer en condiciones de competencia. Esto no es así, pero bueno, él en ese momento, que está viendo el surgimiento del capitalismo, piensa que si se abren las puertas, se da el comercio, se mantiene el orden de gobierno, pues la competencia es el factor que los va a detonar, ¿no? Ahora sabemos que en términos de competencia, pues siempre el más grande va a afectar al más pequeño. Entonces, el orden y la prosperidad también se van a ver afectados, pero bueno, él no lo ve así. Y hace una afirmación que es fundamental, porque esto va a revolucionar todo el pensamiento, de algo que parece muy obvio, muy claro, y no lo es. Hasta ese momento no se había descubierto. Él es el que descubre y prueba que el trabajo es la fuente del valor. O sea, no hay nada que genere valor, que genere riqueza, que no sea el trabajo humano. Todo lo demás lo puede simbolizar, lo puede representar, pero para crear riqueza, la única fuente es el trabajo humano. Y lo podemos pensar, si nos dejaran, si se acabara el mundo y nos quedamos con todo el oro de Foxnot, pues no vamos a poder hacer nada. O sea, si yo me quedo ahí, pues voy a tener un cerro de oro y qué bueno, ¿no? Podré como rico MacPato sentarme a acariciarlo, pero realmente no voy a poder hacer nada. Sin embargo, si se acaba el mundo y me quedo con 1000 esclavos, yo pueda poner a trabajar, o no esclavos, a lo mejor que yo lideré, pero que estén bajo mis órdenes, en un rato voy a tener casa, se va a haber construido una calle, o sea, vamos a avanzar. Entonces, lo único que crea riqueza es el trabajo humano. ¿Quiénes son los principales representantes del liberalismo clásico? Bueno, Adam Smith, obviamente, que es el fundador. Tomás Malthus, que es el que va a estudiar, va a establecer lo que ahora se llaman las paradojas malthusianas, es decir, el comparativo entre el crecimiento de la población y el crecimiento de la producción de alimentos y el punto donde el crecimiento de la población supera la producción de alimentos, ¿no? Eso es lo que se llama una paradoja malthusiana, que es cuando puede venir la escasez. ¿Han ocurrido? Sí, sí han ocurrido en diferentes momentos de la historia y se han superado por los descubrimientos técnicos que ha habido en esos momentos. Pero estas paradojas malthusianas existen, cada cierto tiempo ocurren. David Ricardo, que es el que profundiza en el análisis de Adam Smith, de hecho, muchos autores, muchos economistas cuando citan dicen Smith y Ricardo, ¿no? Porque Adam Smith sentó las bases y David Ricardo profundizó el análisis. Y otros autores importantes, no tanto como estos tres, bueno, importantes, Jeremy Bentham, James Mill y John Stuart Mill, ¿no? Que siguen trabajando en esta escuela de liberalismo clásico. Entonces decíamos que a la par que ellos están viendo desde la teoría el surgimiento de este nuevo modo productivo, en la vida real también se está viendo este surgimiento y está trayendo muchas consecuencias sociales. Si hay esta parte del progreso social donde, digamos, el progreso industrial, perdón, donde se están construyendo fábricas de infraestructura y se está produciendo más para consumir más, pero por otra parte, al ver de cerca, al ver por dentro las fábricas, nos damos cuenta de que son realmente lugares muy feos para trabajar y totalmente faltos de sensibilidad social, ¿no? Donde se consideraba por igual que podían trabajar los niños, el castigo físico como una forma de impulsar el trabajo, en fin, no eran lugares bonitos para estar. Y entonces empiezan a aparecer los teóricos o los economistas, los idealistas, que van a, digamos, a analizar, van a criticar este capitalismo que se está viendo en la realidad. Y entre ellos tenemos a Carlos Fourier, que él va a proponer el regreso de la vida al campo.
a través de grupos colectivos de trabajo que él va a llamar falanges. Es decir, él piensa que la solución está en dejar de producir en las fábricas, regresarse al campo y vivir en grupos pequeños, ¿no? Para poder preservar la vida, una vida ordenada, una vida más justa. Roberto Owen, quien busca, él considera que para mejorar al ser humano, lo primero que hay que hacer es mejorar el entorno social, es decir, mejorar dónde viven, las condiciones de las calles donde están, el que puedan ir a las escuelas, en fin. Él, siendo un empresario, va a ser también un promotor de sindicatos obreros para que la gente logre su protección. Este es el que llamamos socialismo asociacionista. Otra corriente que va a aparecer en Francia es el socialismo tecnológico, que lo va a encabezar el conde de Saint-Simon, quien es un noble francés que tiene grandes recursos y se interesa por el estudio científico de las ciencias sociales. Entonces, él propone que se haga un análisis de la historia diferente, lo que va a acabar siendo la sociología, esta propuesta que él hace del estudio científico de la historia. En un primer momento se va a llamar física social, porque está buscando las leyes del funcionamiento social, y a la larga va a acabar siendo la sociología. Entonces, Saint-Simon lo que busca es hacer este estudio científico de la historia para construir un camino, o sea, entender los procesos y construir el camino hacia un modelo que él llama industrialismo. Él critica, o sea, él ve la parte del capitalismo como muy positiva, pero critica la parte del liberalismo, la parte esta de Adam Smith, dice, no puede todo dejarse o sea, en absoluta libertad, porque las clases más débiles quedan desprotegidas. Y lo que debe hacerse justamente es proteger a esas clases, porque si no lo que hay es un proceso de explotación. Entonces, él dice que no debe haber liberalismo, sino industrialismo. Es decir, sí está de acuerdo con el avance de la técnica, con la innovación, con las fábricas, con todo eso, pero con una visión de mayor justicia para proteger a los más débiles. Aparece otra línea que los clasifican en general como socialismo francés, que son Louis Auguste Blanqui. Él propone una serie de cambios no tan profundos, no de un modo de producción, sino de algunas propuestas que hoy consideraríamos como elementales. Por ejemplo, él propone la educación gratuita para todos, propone el derecho al trabajo, es decir, que el trabajo sea visto no como algo que puede uno tener o no, sino como algo que sea un derecho. Todos debemos tener derecho a tener un trabajo que nos permita ganarnos la vida. No debe haber desempleo. Y los impuestos progresivos. Esto es que se le cobre más impuestos a aquellos que más ganan, es decir, a las fábricas, a las empresas, y un porcentaje menor de ingresos a quienes tienen menos ingresos, a los empleados. Hoy en día esto parece obvio, pero en ese momento no. Recuerden cuál era el pensamiento predominante, ¿no? Esta idea de el orden natural. Pierre-Joseph Proudhon es otro de los representantes del socialismo francés, quien propone la libertad y la igualdad para todos, es decir, nada de vasallaje y la igualdad ante la ley, que hoy también nos parece evidente, pero en ese momento no existía y no era concebible. Y la universalización de la propiedad. Esto es que todos puedan tener derecho a lo que hoy llamaríamos un patrimonio familiar, como por ejemplo una casa. Ese es un derecho como que está protegido, ¿no? En la Constitución la gente tiene derecho a tener un patrimonio familiar. En esa época no existía porque inclusive, por ejemplo, los trabajadores del campo o en la ciudad, si construían una casa, lo hacían en tierras que no eran de su propiedad, eran de algún noble o de algún propietario que les daba la oportunidad de hacerlo ahí y le tenían que pagar una renta. Entonces, esto era muy revolucionario, esta idea de la universalización de la propiedad. Y rechazaba el liberalismo que promovía Adam Smith y la escuela clásica, ¿no?
Él estaba más en la idea de proteger a las clases más débiles. Y Mikhail Bakunin, que lo clasifican dentro del socialismo francés, pero él mismo se definía más bien como un anarquista. Él estaba contra las formas de explotación y contra los gobiernos, ¿no? Él era de origen ruso. Otra línea de pensamiento es el socialismo cristiano, donde algunos pensadores van a establecer el vínculo entre esta corriente socialista y la religión, el cristianismo, a partir de consideraciones morales y religiosas. Es decir, no se puede ser un buen cristiano si se explota a la gente, o si se está maltratando, o si se mutilan niños, porque ya ven que en las fábricas, bueno, a los niños se les ocupaba para destrabar mecanismos, ¿no? Porque pues obviamente sus manos son más pequeñas, entonces podían entrar. Muchas veces lo que acababa pasando es que perdían un dedo o acababan con la mano aplastada, en fin, situaciones de este tipo. Entonces decían, bueno, no se puede ser un buen cristiano si se permiten esas cosas, entonces se tiene que cambiar a partir de acciones de este tipo, ¿no? Entonces John Ludlow, por ejemplo, considera que la iglesia anglicana debe establecer una alianza con la clase obrera para ayudarla y protegerla. Charles Kingsley considera que es una obligación liberar a los obreros de las condiciones viles de trabajo, que los mismos dueños deben trabajar para que sus empleados tengan las condiciones adecuadas de trabajo. Es decir, los equipos de protección necesarios, los horarios convenientes, condiciones cómodas de trabajo, ¿no? Félicité de Laminé, quien habla de oportunidades, dar oportunidades de educación a todos e impulsar más que la propiedad privada, el cooperativismo, para que sean los mismos dueños, los trabajadores, y esto pues los haga preocuparse, ¿no? por sus condiciones y mejorarlas ellos mismos. Finalmente aparece el socialismo marxista, que va a retomar parte de todas estas ideas, ¿no? Que son un poco idealistas, utópicas o ligadas a religión, y los va a convertir en algo más parte de un análisis científico. Marx estudió filosofía con Hegel, que es el exponente más alto de la filosofía alemana. Es abogado también y es un economista muy capaz para el análisis matemático. En fin, es un hombre muy inteligente, muy bien formado, con muchas capacidades intelectuales, e inicia una serie de trabajos y va a crear una línea filosófica que se llama materialismo dialéctico, donde utiliza el método de análisis hegeliano, que es la dialéctica, pero ya no la utiliza para analizar en términos del idealismo, o sea, de la teoría, ¿no? Los conceptos abstractos, sino de lo que llama materialismo, crea el materialismo dialéctico, es decir, analizar las condiciones de vida, las condiciones de producción. También crea una visión económica de la historia, es decir, hace un análisis como el que había intentado hacer Adam Smith, pero lo llama materialismo histórico, y de ahí genera estos conceptos, esta categorización de los modos de producción. Y una línea de análisis económico que denomina economía política, donde el principal libro pues, es el Capital, ¿no? O sea, todo el análisis de los procesos del capital es un libro gigantesco con toda una serie de análisis matemáticos. Finalmente, el libro que más se conoce de Marx y de Engels, que Engels es un inglés, hijo de un empresario muy importante y que le interesaban todos estos temas y era el mecenas de Carlos Marx. El libro que más se conoce es el que se llama Manifiesto del Partido Comunista, porque cuando empiezan a aparecer los libros de Marx, pues los leen los economistas, la gente que está en las universidades, o sea, los intelectuales. Y aquellos que están impulsando la creación de sindicatos les parece muy interesantes, pero es difícil darlo a conocer. Entonces le piden a Marx que haga lo que hoy llamaríamos un texto de divulgación para que lo conozcan no solo los intelectuales, sino también los miembros de los sindicatos, de las clases obreras, ¿no? Y entiendan los procesos que se están dando. Entonces Marx escribe con Engels el libro que se llama Manifiesto del Partido Comunista. Y este es el libro que más se conoce. Es un libro, es un panfleto, es un libro muy pequeño, muy sencillo. No contiene los elementos teóricos fuertes del marxismo, pero bueno, es el que se ha dado a conocer
porque era para divulgar estas ideas y para explicarle a la gente por qué era conveniente que se asociaran en estos sindicatos para proteger sus derechos. ¿Cuáles son las ideas fundamentales de Marx? Bueno, él plantea que la historia es una manifestación de la lucha de clases que se da en una serie de sucesiones. Existe un modelo, tesis, o sea, es el modelo básico, el modelo que está, por ejemplo, está el esclavismo, con toda su articulación que les permite funcionar, y dentro de él surge lo que se llama la antítesis, que es el contrario, o sea, surge el cristianismo, que trae todo este cuestionamiento a la esclavitud. Y de esta lucha, a través de la negación del opuesto, o sea, se surge una nueva síntesis. En el caso del esclavismo, cuando trata de absorber el cristianismo, se disuelve y lo que se convierte es en feudalismo. Entonces surge una nueva, o sea, esta síntesis que surge se va a convertir en la tesis. El modelo feudal, el modo de producción feudal que va a estar durante 1000 años y dentro de él va a surgir los comerciantes, que son la negación del modelo. Va a haber una lucha de contrarios, que es la revolución industrial y las revoluciones por la libertad, y bueno, de ahí va a surgir un nuevo modo que es el capitalismo, y así va avanzando, o ha ido avanzando la historia de la humanidad. Marx dice que la estructura económica de la sociedad es el fundamento donde se construye la superestructura política y social, es decir, que el modo de producción material determina los procesos de carácter político, social y espiritual. No construimos nuestra forma de producir como pensamos, sino que como producimos es como se construye nuestra forma de pensar y concebir el mundo. Es decir, si estuviéramos en un modo de producción esclavista, pues pensaríamos que es absolutamente correcto que alguien tenga esclavos. Es más, el que tenga más esclavos pues va a ser el más admirado y el mejor partido porque pues, tiene una gran riqueza. Jurídicamente es legal que tenga esclavos, nadie se atrevería a cuestionar eso, venderlos y comprarlos no va a ser un acto perseguido, algo legal, y toda la organización política gira en torno a la esclavitud. Nosotros, en el modelo que vivimos es en el capitalismo, entonces la esclavitud nos aparece como algo realmente terrible. Seguramente para alguien de un modo de producción más avanzado en el futuro, cuando estudie y analice el capitalismo, pues le va a parecer aberrantes las formas económicas que tenemos. Sin embargo, a nosotros nos parecen perfectamente normales, porque estamos condicionados por la forma de producir, por el modo de producción. Y bueno, Marx continúa trabajando en el concepto que había iniciado Adam Smith, de que el trabajo es el generador del valor. Y entonces lo que hace, aplicando el método del análisis dialéctico, él distingue dos formas de valor, el valor de uso y el valor de cambio. El valor de uso es lo que satisface una necesidad y el valor de cambio es el valor atribuido. Entonces, el valor de uso de una mesa o de una mesa es satisfacer la necesidad de que yo ponga mis cosas enfrente de mí, por ejemplo, mi plato con mis alimentos y yo pueda tomarlos, o mi computadora y me siento yo a trabajar, o mi libro y me pueda yo sentar a leer. Ese es el valor de uso de la mesa. El valor de cambio es el valor atribuido. No es lo mismo mi mesa de plástico que una mesa de madera labrada o que una mesa cubierta de oro y incrustada con piedras preciosas. Y lo que atribuye el valor de cambio es el trabajo humano incorporado. Es decir, mientras más trabajo humano incorporado tenga, mayor va a ser su valor de cambio. Sin embargo, hay una mercancía en el modo de producción capitalista donde su valor de uso y su valor de cambio se invierte, que es el trabajo. El trabajo en el modo de producción capitalista se convierte en una mercancía. Se vende en el mercado del trabajo. El valor de uso del trabajo humano, por ejemplo, es
producir, si es un sastre, bueno, pues será producir ropa. El valor de cambio va a depender del valor atribuido. Si le contratan en una fábrica y le dicen que su salario es de 100 pesos al día, ese es el valor de cambio. Entonces, el valor, pero tiene que trabajar 8 horas. Entonces, 8 horas de trabajo humano van a valer 100 pesos. Lo que puede satisfacer el valor de uso de 8 horas de trabajo no son 100 pesos. Pero eso que se produce, ese desfase entre el valor de uso del trabajo y el valor de cambio es lo que se llama la plusvalía. Es el trabajo no pagado. Entonces, el único generador de riqueza es el trabajo. Eso lo estableció Adam Smith. Y lo que estableció Carlos Marx es cómo se genera la plusvalía o ganancia. Es el trabajo no pagado. Porque el trabajo en el modo capitalista se convierte en una mercancía, pero donde se invierte su valor de uso y su valor de cambio. Bueno, las relaciones de producción del sistema capitalista y la superestructura jurídica, que de ellas emanan, determinan que la plusvalía se puede apropiar por la clase burguesa, o sea, por los dueños de los medios de producción, y que esto es legal y legítimo. Y todos lo consideramos absolutamente correcto, no lo cuestionamos. Y las fuerzas del sistema, esta es una conclusión muy interesante de Marx. No es una conclusión que se le ocurrió así nada más, hizo el análisis matemático, obviamente, para poder llegar a ella. Las fuerzas del sistema empujan a la clase dominante a una continua acumulación de capital. No es que quieran o no quieran, lo tienen que hacer. Tienen que estar en este proceso de acumulación constante de capital. Y esto va a llevar a una disminución de la tasa de beneficios. O sea, va a bajar la tasa de ganancia. Eso es indefectible. A la vez que la concentración del capital en pocas manos. Esta es otra tendencia. Las empresas más grandes tienden a desbaratar o absorber a las más pequeñas y el capital se tiende a concentrar en muy pocas manos. Lo vemos en las empresas transnacionales. Es una tendencia, existe. Esto llevó en alguna época a crear las leyes antimonopolios en muchos países, porque así se mueve el capitalismo. No es de buenos o de malos, así funciona. Eso lo estableció Carlos Marx. Hizo los cálculos para entender este proceso. Y también estableció que la mecanización progresiva va a crear un ejército industrial de reserva para mantener los salarios bajos. Durante algún tiempo vamos a ver que esto se minimizó por el establecimiento del Estado benefactor, pero al darse cuenta de que si no había un gran número de desempleados, es decir, si a todos se les daba trabajo, los salarios subían y con eso bajaba la tasa de ganancia, lo volvieron a hacer, que es lo que estamos viviendo en el periodo neoliberal. Por eso se llama neoliberal, porque retoman los planteamientos de Adam Smith. Bueno, ¿qué era lo que proponían Carlos Marx y Federico Engels? La abolición de la propiedad privada de la tierra, es decir, que la tierra debía ser de propiedad comunal. Luchaba contra esa idea del orden natural de las cosas, ¿no? Imponer la renta, los impuestos a la renta que fueran de manera progresiva. Los más que ganaran más, pues tuvieran un porcentaje más alto de cobro de impuestos y los que ganaran menos, pues un porcentaje más bajo. La abolición de los derechos de carácter hereditario en cuanto a los medios de producción. La educación gratuita para todos. La obligación equitativa del trabajo para todos, ya que no hubiera clases como la nobleza que no tienen que trabajar, ¿no? Que simplemente viven del trabajo de otros, sino que todos los grupos realizaran trabajo equitativo para generar riqueza y para participar de esa riqueza, ¿no? Y la ampliación del número de fábricas en manos del Estado para tener una administración de orden público. Bueno, todo esto es teórico y como imaginarán, pues Carlos Marx murió en la pobreza, perseguido y odiado por los grupos económicos más poderosos. A la par que Marx está escribiendo y haciendo estos análisis, hay otro grupo de economistas que se van por una línea de dar continuidad a lo que se llamó la economía clásica. O sea, emanan del pensamiento de la economía clásica y se llama el marginalismo o neoclasicismo. Ellos, Karl Menger en Viena, Leon Walras en Suiza,
William Stanley Jevons en Inglaterra, se dedican a continuar los trabajos de Smith y Ricardo y logran explicar el equilibrio de la ley y la oferta y la demanda, es decir, dar un paso más. Encuentran el punto de equilibrio entre la oferta y la demanda y cómo calcularlo para establecer los precios de una manera adecuada. Y Alfred Marshall escribe un manual de economía donde reúne las corrientes que él considera más importantes, que son los clásicos y los marginalistas, pero no incluye a las corrientes, socialistas o marxistas. En 1929 ocurre lo que conocemos como el crack del 29, se cae la bolsa de valores de Nueva York, y de ahí viene una serie de consecuencias muy fuertes para todo el mundo, que empieza como una crisis financiera y acaba con una crisis económica y social que se conoce como la Gran Depresión. Y esto afectó no solo a Estados Unidos, sino al mundo en general. Fue muy, muy grave. El marginalismo no lograba explicar por qué, cómo se había dado la Gran Depresión y mucho menos ofrecer una solución para salir de ella. Y los países estaban viviendo un momento muy malo. De hecho, ahí es cuando surge en Alemania el nacionalsocialismo y en Italia el fascismo, cobra mucha fuerza. Bueno, porque todo el mundo está buscando cómo salir de esa crisis. En 1936, un economista inglés, John Maynard Keynes, publicó un libro que se llama La Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero, donde hace una serie de propuestas muy interesantes, y este trabajo va a influir en cómo Estados Unidos logra salir de la Gran Depresión y cómo se va a aplicar estas medidas en todo el mundo en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, y va a tener efectos muy importantes. Las ideas básicas de Keynes es que las ideas básicas de Keynes son que cuando las expectativas de los empresarios son favorables, esto es cuando hay la visión de obtener grandes ganancias, se van a mover grandes volúmenes de inversión y eso va a provocar una fase expansiva de crecimiento. Pero cuando las expectativas son desfavorables, es decir, cuando no hay una certeza de cómo se va a dar la tasa de ganancia, esto puede provocar una depresión, porque la gente deja de invertir. Entonces se empieza a contraer porque no hay inversión, no hay trabajo, la demanda baja, y en un caso extremo, como en el caso de la Gran Depresión, pues se llega a ese estado tan grave. La propuesta interesante de Keynes es, además, que el Estado puede impedir esta caída de la demanda aumentando sus propios gastos. Es decir, hacer los picos de fluctuación, en lugar de que sean picos de esta manera, que se vuelvan curvas alargadas. Y eso, en términos de la vida económica, se siente menos agresivo. Las personas no tienen que enfrentar situaciones tan drásticas. Bueno, Keynes tiene grandes aportaciones. Una de ellas es la rama, él crea la rama que se llama macroeconomía. Adam Smith había creado la microeconomía y John Maynard Keynes crea lo que se llama la macroeconomía. Keynes consideraba que era necesario generar programas de empleo por parte del gobierno. Es decir, que el Estado debería crear, si había una tasa de desempleo del 5%, el Estado debería crear trabajos para bajar esa tasa, de ser posible, a cero, ¿no? Todos tuvieran un empleo. ¿Por qué? Porque toda la gente que tenga ingresos pues va a poder consumir y eso pues da estabilidad a la economía. También considera que debe mantener un papel activo controlando el crédito y reglamentando el ahorro, lo que ahora llamamos política monetaria y crediticia. Eso lo propone Keynes y lo empiezan a aplicar Estados Unidos y otros países. Y él es el que propone que el Estado
podría jugar un papel contracíclico en la economía. Esto es cuando se está calentando la economía, que está creciendo demasiado rápido, y eso puede generar inflación. El Estado debe intervenir con políticas monetarias para evitar ese crecimiento tan rápido, digamos, el pico, en lugar de que vaya así, hacerlo en una curva así y alargar esa fase. Y entonces el beneficio, aunque no se sienta tan drástico, se prolongue por el tiempo. Y lo mismo con la picada, ¿no? En lugar de dejar caer de pronto la economía y que se desplome, pararla, generar empleos y generar gasto para que la curva se vaya alargando y no llegue a tocar. Entonces, todo esto se aplica a través de las políticas monetarias y crediticias hoy en día en los países modernos. Además, Keynes entendió algo que era muy importante, que si no se atendían los problemas sociales, es decir, si no se daba respuesta a los trabajadores y se mejoraba su nivel de vida, se iba a llegar a profundas inestabilidades políticas y eso llevaba a violencia, a revueltas y a revoluciones. Entonces, Estados Unidos fue el primer país en aplicar las ideas de Keynes, las empezó a aplicar para salir de la Gran Depresión y le funcionó, salieron muy bien. Y de hecho, en la Segunda Guerra Mundial, si ustedes observan, se están enfrentando tres grandes modelos, ¿no? Es, por un lado, el capitalismo de guerra alemán, ¿no? Que tiene toda una serie de propuestas de cómo salir de la crisis, que es a través de la guerra, la invasión y apoderamiento de territorios. Estados Unidos, con su modelo de Estado benefactor, que se impulsa Keynes, y Rusia, con el modelo socialista, ¿no? Todos ellos ofreciendo opciones para los grupos de los trabajadores. Después de la Segunda Guerra Mundial, quedan dos grandes potencias, Estados Unidos y Rusia, y bueno, cada uno se mete en su área de influencia a trabajar sus proyectos. Estados Unidos decide impulsar la aplicación de las propuestas keynesianas en todo el mundo. Y entonces va a venir todo este estado de bienestar, ¿no? Donde la gente va a poder consumir y vivir lo que llamamos el sueño americano, ¿no? La idea de que pueda la gente tener una casa, a lo mejor a diferentes niveles, ¿no? Una casa de clase media, una casa para obreros, pero finalmente que puedan tener una propiedad, una casa, puedan tener un coche, la gente pueda tener bienes y eso va a dar bienestar y también entran en esta idea del desarrollismo, desarrollar a los países más atrasados, porque si no, iban a sobrevenir revueltas sociales. La aplicación de estas ideas de Keynes llevó a un estado de bienestar, a paz y orden en el mundo. De hecho, el periodo de la posguerra, desde los años 50 hasta principios de los 80, vemos que es un periodo de mucho crecimiento y de mucho bienestar en el mundo. Hay pleno empleo y se crean modelos de seguridad social, que básicamente serían tres: el institucional, como el que tienen países como Finlandia, Noruega y Suecia, donde los programas son universales, benefician a toda la población en su conjunto. El residual, como el que tiene Estados Unidos, donde la idea es que cada familia, cada persona se ocupe de su propio bienestar, es decir, compre su seguro de gastos médicos o su seguro de retiro, y lo que el Estado dé sea solamente como transferencias asistenciales, ¿no? Para personas que no pueden hacerse cargo de eso, como un apoyo. Y el corporativista, como el que tiene Alemania, donde el logro profesional, el logro personal está asociado con las prestaciones, o sea, a mejor nivel de trabajo, mejores prestaciones de tipo de bienestar social. Bueno, México se ha movido un poco entre estos sin lograr ninguna. Realmente no hemos tenido un programa universal. Nos hemos movido entre este y ahorita estamos totalmente en esta línea, ¿no? El Estado hace una función mínima en cuestiones de salud y de fondos de retiro, ¿no? Cada quien tiene que verlo por su cuenta. Bueno, hacia los 70, finales de los 70, va a aparecer en Chicago, en la escuela de Chicago, una línea de pensamiento, particularmente Milton Friedman, con lo que se llama monetarismo. Y este pensamiento se va a englobar en un término que es neoliberal. Son un grupo de economistas que rescatan el liberalismo del siglo XIX, el liberalismo clásico, lo replantean y lo unen a la macroeconomía y dicen hay que dejar de lado el Estado benefactor.
¿Y cómo se puede lograr eso? Bueno, pues eliminando el papel excesivo del Estado, haciendo énfasis en el manejo de la moneda, entonces en los aspectos macroeconómicos, la macroeconomía sí la rescatan, pero hay que dejar de lado los aspectos de Estado benefactor. Y surge el neoliberalismo. Tenemos entonces que los fisiócratas pensaban que la riqueza venía de la naturaleza. Después, los clásicos, incluido Marx, que piensan que la generación de la riqueza viene del trabajo humano. Y los neoclásicos que plantean que la riqueza viene del dinero, lo cual es falso. El dinero es una representación de trabajo humano acumulado, pero no crea riqueza. Sin embargo, ellos afirman que sí, entonces lo que hay que hacer es darle preferencia a los inversionistas, a los sistemas financieros. ¿Y por qué tiene buena respuesta esta corriente? Porque a nivel de las grandes economías había habido un estancamiento en las tasas de ganancia a finales de los 70. O sea, su tasa de ganancia ya no estaba creciendo. ¿Se acuerdan el cálculo que había hecho Marx? Además, había cambios demográficos muy importantes. La población tenía una esperanza de vida mucho mayor, había mucha presión de las pensiones, había muchos jóvenes buscando trabajo, se estaba aumentando la población en el mundo y además empezó a aparecer esta tendencia a la globalización de la economía. Los principales países a finales de los 70 empiezan a adoptar el neoliberalismo y a impulsar a lo largo de los 80 a los países que están bajo su control para que adopten el neoliberalismo con mayor o menor resistencia. Y a partir de que entramos al neoliberalismo, en nuestro caso a partir de 1988, lo que vemos es que se dan crisis cíclicas, hay mayor competitividad entre las empresas, muy agresiva, ¿no? Las empresas grandes tienden a eliminar a las más pequeñas, y la trayectoria laboral para las personas es menos estable. O sea, hay constantes despidos, recontrataciones, y le cuesta mucho trabajo a la gente tener antigüedad en una empresa. Esta gráfica son el resultado del trabajo de Kondratiev, es un economista ruso que hace los cálculos para graficar cómo se ha movido la economía del mundo y la vincula con grandes descubrimientos. Entonces, lo que vemos así tan simple es el resultado de un trabajo muy complejo y estos conceptos son muy importantes. Él llama verano o prosperidad a esta parte de la curva donde se vive la etapa de máximo crecimiento. Después, otoño o principio de recesión a esta parte de la curva donde se está dejando de crecer. Todavía no está mal la economía, pero está dejando de crecer. Esta parte, donde sí ya nos acercamos al pico inferior, es el invierno o depresión. Y la primavera empieza, empieza en el momento en que la curva empieza a ir hacia arriba. Entonces, lo compara con los grandes inventos del mundo y vemos que hacia 1800, esta es la revolución industrial, 1780 y algo, cuando se inventa la máquina de vapor y todo eso, le da un jalón a la economía. Estas son las crisis de mediados del siglo XIX y vemos que aquí, en 1850, la invención del ferrocarril y toda la industria del acero para el tendido de rieles le da un gran impulso y nosotros nos incorporamos en 1870 al capitalismo y es cuando se construyen los ferrocarriles en México con Porfirio Díaz. Estas son las crisis del final del gobierno de Porfirio Díaz y aquí vemos el jalón que da la ingeniería eléctrica, ¿no? La introducción de la electricidad y el cambio en la industria química hacia 1900, 1910, que empiezan a mejorar la economía en el mundo. Aquí tenemos se da la crisis del 29 y lo que la saca después de la Guerra Mundial y la crisis del 29 en los años 50, el jalón es la petroquímica y la industria de los automóviles, que la va a mantener junto con el Estado benefactor hasta los años 70 prácticamente, que es cuando empieza a decaer. Y aquí vemos la crisis de los 80. Y hacia 1990 empieza esta etapa de crecimiento que le está jalando la tecnología de la información, las computadoras, la globalización de la economía,
aquí vemos que va bajando, hacia el 2000 andamos por acá, este es el 2020, aquí estamos, y ahorita, bueno, habrá que ver qué es lo que le va a dar el jalón a la economía. Esta es la gráfica de Kondratiev en la economía aplicada a la economía estadounidense, a los precios, y esta es la gráfica de Kondratiev comparada con los picos o sea, los porcentajes de la tasa de crecimiento de la economía estadounidense. Es por décadas, pero ustedes pueden ver, por ejemplo, aquí las grandes crisis que hay, luego un periodo de gran crecimiento, una crisis, un periodo de gran crecimiento, otra crisis. Bueno, así se mueve todo el siglo XIX. Y este es el siglo XX, que sigue en la misma tónica, un gran crecimiento, y aquí está la Gran Depresión, ¿no? De 1929 a 1939, hasta que se empieza a aplicar las medidas de Estado benefactor. Y vean lo que pasa cuando se aplica el Estado benefactor. Es una gran estabilidad sin picos de decrecimiento. Aquí, este es el estancamiento cuando son las crisis del petróleo, en los 70, finales de los 70. Y aquí entramos al neoliberalismo, la crisis de 2007, y ahorita aquí vamos a ver que hay otra crisis en el 2020 que también va a llegar, pues no sé si al 8 o al 10%, o sea, es una crisis. Entonces vamos a entrar en una línea más de este tipo, crisis más continua. Ahora, la pregunta es, bueno, en nuestro caso se pensaba que aquí, hacia el 2020, ya estaría la economía dando el jalón. Sin embargo, vino lo de la pandemia y esto va a alargar la curva hacia acá. Y entonces el jalón va a empezar a partir del 2022 o algo así. ¿Qué es lo que va a dar ese jalón? La tecnología enfocada al medio ambiente, la nanobiotecnología o el healthcare, ¿no? Los cuidados de la salud. Pues alguno de estos tres va a ser, y probablemente sea entre estas dos la pelea, ¿no? Entre las vacunas y los cuidados, los medicamentos. Bueno, esperemos que sea pronto. ¿Qué es lo que dicen los analistas de este último proceso de cómo ha ido evolucionando de estado de bienestar hacia periodo neoliberal? Bueno, que el estado de bienestar se ha sometido a una crisis estructural y a un desmantelamiento del mismo. O sea, las leyes que protegían el trabajo, las leyes que daban seguridad social a los trabajadores, todo esto se ha ido quitando. Y todo se ha ido hacia el sistema financiero, hacia los inversionistas bancarios. Esta caricatura lo expresa muy bien, ¿no? Es el sistema bancario haciéndose de toda la gran riqueza, el gobierno que está más dedicado a servirle y atenderle, a darle gusto en lo que quiere, y todos los demás que estamos viendo cómo esa riqueza que se genera, bueno, pues va hacia allá. Ese es el estado, el periodo neoliberal. Ahora, otras interpretaciones dicen que a partir de este periodo, de este momento tan difícil para el mundo, va a surgir un nuevo modelo que tiene que estar más acorde con las condiciones económicas y sociales, y tiene que ser un modelo que satisfaga las necesidades de todos, porque si no van a empezar a haber inestabilidad social. Uno de estos autores es Amartya Sen. Él obtuvo el premio Nobel en 1998 por sus trabajos sobre la economía del bienestar, no del estado del bienestar, sino del bienestarismo. Es otra, no es el estado benefactor de ¿cómo se llama? De John Maynard Keynes. Es otra línea, es la igualdad de oportunidades, lo que habla Amartya Sen. La economía de bienestar. Él estableció que las hambrunas se dan por desigualdades en los mecanismos de distribución de alimentos, no por sequías. Antes se pensaba que era por escasez de alimentos. Lo que él pudo hacer, los estudios y demostrar, es que las hambrunas, esto es la gente muriéndose literalmente de hambre, no tiene que ver con sequías y con problemas de la naturaleza, sino con desigualdades en los mecanismos de distribución. También estableció el índice de desarrollo humano, que se mide con la curva de Lorenz, se grafica y se indexan varios aspectos de los panoramas de desarrollo, ¿no? Como el nivel de educación, el nivel de salud, todos estos temas que vimos,
y se hace un índice. Los países más desarrollados andan en índices de 950, 960. Los países medianos como México andamos en 820, 830 y los países muy atrasados como África pueden estar en niveles tan bajos como de 480. Pero este índice es muy interesante porque permite comparar, ¿no?, el índice de desarrollo humano, no solo el Producto Interno Bruto, sino cómo se están desarrollando. Y él lo que propone es igualdad de oportunidades, que tiene que ver con dar becas para los estudiantes, dar becas para las personas de mayor edad que puedan vivir una vejez digna, generar alternativas de salud, en fin, todo este tipo de cosas, oportunidades. Otro economista muy interesante es Alec Nove. Alec Nove propone lo que él llama la economía de un socialismo factible, es decir, no el socialismo teórico de Marx, no el socialismo real que llevó a cabo la URSS, sino un concepto de socialismo diferente, un socialismo de mercado, donde se combine la economía de mercado, los criterios de eficiencia de la economía de mercado, con las aspiraciones del socialismo, de dar, repartir el bienestar entre todos los integrantes de la sociedad, ¿no? Y para él es muy importante asumir que el problema de la escasez es un problema permanente en todas las economías. ¿Por qué? Porque se dice que los medios de producción son escasos, no los medios de producción, perdón, los satisfactores de las economías son escasos porque la gente tenemos una gran capacidad para crear necesidades nuevas. Es decir, volviendo a lo del valor de uso y lo del valor de cambio. El valor de uso de una ropa es cubrirnos del frío en los climas fríos o, bueno, cubrirnos de acuerdo a la moral del lugar donde vivimos, en fin. En sentido estricto, la ropa si es vieja o la ropa si estuvo de moda hace 2 años, o sea, no le hace una diferencia para el valor de uso. Es ropa que podemos llevar y portar y nos cubre adecuadamente. Pero nos creamos la necesidad de la moda, por ejemplo. Entonces, bueno, esto ya está pasado de moda, no me lo puedo poner porque ¿qué van a decir de mí? Y nos estamos construyendo una necesidad, comprar ropa que esté adecuada a la moda. Entonces, en ese sentido, es que la escasez, produzca lo que produzca una sociedad, así produzca absolutamente de una manera que seamos 5 planetas tierras produciendo al mismo tiempo, aún así va a haber escasez, porque la gente no tenemos límite en cuanto a las necesidades que nos creamos. Entonces, Alec Nove propone, porque los socialistas asumían que al repartir en términos equitativos, pues el problema de la escasez se eliminaba, porque la gente iba a tener lo que necesitaba, bueno, iba a tener la ropa que necesitaba, la comida que necesitaba, la casa, habitación que necesitaba, y no es cierto, no somos así los seres humanos. Sí, los rusos les dieron a la gente lo que necesitaba, pero resulta que la gente no quería solo lo que necesitaba, sino también lo que le gustaba. Entonces ahí construimos necesidades extras. Entonces, Alec Nove dice, hay que asumir que el problema de la escasez va a seguir independientemente de lo que produzca una sociedad. Y entonces, él propone una serie de cambios, que haya empresas estatales, empresas de propiedad estatal que estén produciendo, empresas de propiedad estatal en control de los trabajadores, cooperativas, es decir, empresas que sean de los trabajadores, empresas privadas que sean propiedad de un individuo, de una corporación, y que todas tengan los límites claramente definidos para poder tener una ganancia adecuada y competir de manera justa, no con privilegios a las empresas privadas. Y reconoce la importancia de la competencia, es decir, la importancia del mercado, pero también la importancia de la democracia. A mí esta propuesta de Alec Nove me parece interesantísima. Y luego está Ernest Mandel, que él en sus bases teóricas no asume el concepto de la escasez, es decir, sigue asumiendo esta visión clásica del socialismo tradicional, donde propone que lo que se puede hacer para resolver el asunto es dar una intensidad relativa a necesidades específicas, es decir, satisfacer primero las necesidades más intensas como la alimentación y después la ropa, la vivienda, etcétera, y que de esta manera se va a ir solucionando.
propone la asignación consciente de los recursos a escala social, es decir, en la proporción en que se necesiten, y la planificación centralizada, pero él le añade bajo criterios democráticos. La planificación centralizada ya la aprobó la Unión Soviética y no funciona del todo bien, tiene muchos problemas. La ha aprobado también China y no funciona. De hecho, se provocó una hambruna en una época en China por las secuelas de esta planificación centralizada. Entonces, él piensa que con criterios democráticos se eliminarían los problemas. Yo tengo mis dudas, pero bueno, eso es lo que dice Ernest Mandel. Y la autogestión conjunta, es decir, que los obreros, los empleados también participen en la gestión de las fábricas. Y es lo que él llama un socialismo democrático. Para terminar, entonces, tenemos que la economía se divide en dos ramas: la economía positiva, que es la parte teórica, y la economía normativa, que es la parte aplicativa, donde se deriva la política económica y de ellas la política fiscal, la política financiera, la política monetaria y crediticia, todas las políticas que ya vimos son aplicativas. Y en términos de la economía tenemos la economía descriptiva, que serían las historias económicas, ¿no? Los modos productivos, este tipo de análisis, y las teorías económicas, que serían la microeconomía para analizar el trabajo, la creación de precios, la creación de equilibrio entre oferta y demanda y todos estos temas, y la macroeconomía, donde se analizan los grandes movimientos de la sociedad, ¿no? Como las curvas de Kondratiev o el cálculo del Producto Interno Bruto de un país o varios países, los temas macro, ¿no? La estabilidad de la moneda, todo eso. Bueno, pues yo les agradezco mucho por su tiempo y su atención. No sé si quedó claro el tema o si hay alguna duda. Sí, está claro.